viendo las ecuaciones de equivalencia de factores de gradiente aritmético, ¿cierto? Hoy vamos a hablar del último grupo de fórmulas de matemáticas financieras, que son los factores de gradiente geométrico. Profesor, una pregunta, ¿cuándo será la revisión del parcial y eso? Ustedes ya tienen las notas del parcial. ¿Hace falta revisarlo? Sí, porque, digamos, tengo una con la primera pregunta. Yo también. Yo también, profe. Yo también. Yo también, profe. ¿Y todos nos sacaron 5? Pensé que todos habían sacado 5. ¿Cuál es la duda? No, porque es que creo que en la primera pregunta sí tocaba aproximar el decimal para que diera la respuesta del módulo. Creo. A menos de que lo haya calculado mal. ¿Cómo decía la primera pregunta? O sea, ¿cuál le salió de primera? Profe, decía, ¿cuánto debería ofrecer por un CDT emitido por las siguientes condiciones? Era la del CDT. O 1. Ok. Sí, ¿Cuánto debería ofrecer por el CDT simple emitido en las siguientes condiciones? 28% nominal anual trimestre vencido, el tiempo del CDT 1 año, el valor presente, es decir, el dinero que se colocó en el CDT fue 1,5 millones y actualmente le faltan 45 días para su madurez. Si mi objetivo es obtener una rentabilidad efectiva anual equivalente al 40%. Asuma que un año tiene 360 días. ¿Sí? Entonces lo primero pues es calcular cuánto dinero voy a tener al cabo de un año si yo comprara el CDT y no decidiera venderlo, ¿cierto? ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, bro. Es decir, que al cabo de un año, ¿cuánto dinero voy a tener con ese CDT? Pues sería buscar mi tasa efectiva anual y multiplicar el valor presente por el valor futuro, ¿cierto? O buscar mi tasa periódica, yo lo hice a través de la tasa periódica, y buscar el valor futuro. ¿Cómo lo hice yo? Pues mi 28 nominal anual trimestre vencido es equivalente a una tasa periódica del 7% nominal trimestre vencido, ¿cierto? Que es igual a 28 sobre 4. ¿Hasta ahí todos me van siguiendo? Sí, sí, así lo dice, profe. Sí, Sí, profe. Luego, si utilizo mis ecuaciones de equivalencia, encuentro que valor futuro es igual a valor presente por 1 más un interés efectivo elevado a la n, ¿cierto? Entonces, si cojo mi interés efectivo al trimestre y la operación dura un año, pues lo voy a elevar a la 4, para tener 4 semestres, un año, ¿cierto? Luego, al cabo del año, obtendría 1.966.194 pesos ese CDT, si se culminara completo, ¿no? Ahora el ejercicio nos dice que yo lo voy a ofrecer 45 días antes de que se venza el CDT. Y la persona que lo quiere comprar
aspira a ganarse un 40% efectivo anual, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, a ver si lo logro hacer acá. Si me sale la opción anotar, sí. Bueno, vamos a intentarlo hacer acá. Es decir, que el dinero, el interés que me voy a ganar es igual al dinero que me va a generar, el dinero que va a generar el CDT, es decir, este dinero, 1.966.000, que lo voy a llamar A. Bueno, no debería llamar A. Voy a llamarlo valor futuro, como está ahí. Menos el dinero que yo voy a ofrecer, ¿cierto? Ese es el interés que yo me voy a ganar. ¿En cuánto tiempo? Si busco la tasa de interés, entonces la tasa de interés va a ser igual al valor futuro menos lo que me voy a ganar, menos lo que voy a ofrecer, sobre lo que ofrecí por un 100%, ¿cierto? Y esto para un periodo de 45 días. ¿Sí me van siguiendo o no? Señor. Sí, profe, sí, señor. Ahora, Sí, lo que señor. yo quiero es que esta tasa, T sub I, tenga una tasa efectiva anual equivalente igual al 40%. ¿Mm? Entonces, ¿qué se hizo acá? En este punto, yo tengo 1 más la tasa del 40%, me devolví, ¿cierto? O sea, tengo 1 más la tasa efectiva anual elevado al número de periodos sobre 360 menos 1, me da la tasa a los 45 días vencidos. ¿Sí lo entienden? Sí, claro, profe, sí lo hice. Ok. Y después sencillamente buscamos el valor presente a partir de un valor futuro que ya lo tengo calculado. Y la tasa periódica. Aquí podría decir elevado a la n, que es 1. Y mi respuesta, pues es la que dice 213. Sí, profe, pero bueno, esa respuesta tiene más decimales si usted le mete. Entonces eso va a darle 1.885.212,7, creo. Sí, Entonces en el profe, grupo de por eso WhatsApp nos... le preguntamos que si tocaba aproximar o no. Redondeémosla. Redondear a 6 decimales. Me sigue Pero dando redondear le va a 213. aproximar al mayor, profe. Le va a aproximar al mayor. Ah, ok. Ya les entendí. Profe, nosotros lo tomamos Entonces, como 12, nosotros usted nos dijo que no tomamos 12 por lo aproximáramos. que pasó en WhatsApp, que le preguntaron, nos preguntamos si usted dijo que no aproximáramos al mayor. Sí, Entonces profe, pusimos 2. yo tomé esa y también y me dio mal, pero la tomé con 12. Listo, pues no pasa Sí, nada. yo también. Por favor, a quienes se le está presentando esa situación, escriban sus nombres en el chat.
Profe, ¿en el chat de acá o en el de WhatsApp que estamos todos? En el chat de acá. Porque los que están en la clase hoy manifestando el tema son los que tienen, a los que se les está presentando. A mi profesor, ¿ese es tu nombre? Ya, profe, qué pena. A todos. ¿Listo? ¿Alguien más? Obviamente ahora lo que voy a revisar es si efectivamente ustedes colocaron la respuesta 212, porque si colocaron la de 214 o 215, pues no corresponde a lo que están comentando, ¿cierto? ¿De acuerdo? Sí, señor. Bueno, listo. ¿Qué otras dudas tienen con respecto al parcial? Profe, respecto al quinto punto, ¿Cuál es el quinto punto? Fíjate que ustedes dijeron eh, ahorita que este era el primero y para mí era el séptimo. O sea, Google el de lo uno, está... el de unos proyectos, profe, que habían coproyectos. Ajá. ¿Cuál es la duda? Profe, es Pues, que es que en el punto nos pedían determinar qué proyectos podía financiar la empresa que iba a patrocinarlos. De acuerdo. Es el que está ahí en pantalla. Cinco proyectos diferentes tienen tasas de rendimiento calculadas del 8, del 11, del 12,4%, del 14% y del 19%. Una ingeniera quiere saber cuáles proyectos aceptar sobre la base de la tasa de rendimiento. Ella sabe, gracias al Departamento de Finanzas, que por lo general se usan fondos de la compañía, es decir, patrimonio o capital propio, lo cual tiene un costo de capital del 18% al año, que ese sería este valor, que es el costo que le dan al capital propio, para financiar el 25% de capital de todos los proyectos. Es decir, si el proyecto vale 100 millones, 25 millones lo ponen en capital propio, que es lo que estamos colocando acá. Después se le comunicó que el dinero obtenido por préstamos, es decir, deuda, cuesta 10%. Esto es cuánto vale, o sea, cuál es la I, y este es el porcentaje de participación. Que ya se sabía que era un 75%, ¿cierto? Porque si 25% lo financian con capital propio, pues el 75% es con deuda. Pues hay que calcular la tasa mínima atractiva de rentabilidad, que acá decía, si la tasa mínima atractiva de rentabilidad se establece exactamente con el costo promedio ponderado de capital. Entonces, costo promedio ponderado de capital es igual al 12%. 5% que aporta por deuda, 8% que se aporta por patrimonio y 8% por deuda. Después, tengo que mirar cuántos proyectos generan de rentabilidad más del 12%, y esos son los que tengo que finalmente aceptar.
Pues tengo el del 12.4%, 1, el del 14%, 2, y el del 19%, 3. La respuesta es 3 proyectos. ¿Sí queda Disculpe, claro? profe, ¿podría repetir nuevamente cómo fue que dio el valor de 12%? ¿Cómo hallo el valor de 12%? Costo promedio ponderado de capital es igual al porcentaje de participación que tiene el patrimonio, 25%. ¿Por cuánto vale el dinero del patrimonio? 18%. Más el porcentaje de participación de la deuda, 75%. Por lo que vale esa deuda, el dinero de deuda, 10%. Si lo ponemos en una celda aparte, me da un 12%. Listo, profe, muchas gracias. Como calculan su promedio ponderado de la universidad, igualito. El peso que tiene cada asignatura por el valor, o sea, la nota final de la asignatura. Y después suman todas las asignaturas y les da su promedio ponderado, ¿cierto? Acá es el peso que tiene cada tipo de financiación por el porcentaje, por el valor de esa financiación. Y se suma. Y acepto los que están por encima, ¿cierto? O sea, estos 3 proyectos están por encima, tienen una rentabilidad esperada mayor. ¿Sí? Para que no nos vuelva a ocurrir esto que pasó acá en el 7, yo creo que para el siguiente parcial sí es importante que ustedes vuelvan o entreguen las memorias de cálculo, de manera que esto no ocurra. ¿Sí? Listo, profe. ¿Y la memoria de cálculo puede ser con el Excel en vez de ser a mano? Puede ser con un Excel, sí. Gracias, profe. ¿Emanuel entró a la clase? Sí, señor. María Patricia está, ¿no? Bueno. Entonces, íbamos en gradiente geométrico. A veces es útil expresar las relaciones de equivalencia de sumas periódicas vencidas que crecen, pero esta vez crecen expresando dicho crecimiento en términos de una tasa de crecimiento constante por periodo G minúscula, o que se representa con la letra G minúscula. Entonces fíjense lo siguiente. En los factores de series de gradiente geométrico, ese crecimiento es un porcentaje. Es decir, las sumas de dinero que se van a pagar, o que se van a ahorrar, o que se van a invertir de un periodo a otro, van creciendo en función de un porcentaje. Mientras que en los factores de series de gradiente aritmético, que fueron las que vimos la semana pasada,
estas que teníamos por acá. A ver, me devuelvo un poco más. El gradiente era una cantidad fija, ¿cierto? Un valor constante. Es decir, los pagos, los ahorros o las inversiones que estoy haciendo de un periodo a otro aumentan, pero en un valor constante. Es decir, 1.000.000 de pesos todos los periodos, o 100.000 pesos todos los periodos, o 10.000 pesos, o el valor que tengan en el planteamiento de la situación. Volviendo al tema del gradiente aritmético. Entonces, esa G minúscula que van a encontrar ahora en las ecuaciones es una tasa de cambio constante que se expresa siempre en forma decimal en las fórmulas, mediante la cual las cantidades aumentan o disminuyen por un periodo al siguiente. ¿Cómo es el comportamiento del diagrama de flujo de esos gradientes geométricos? Pues si es creciente, mi valor P sub G, que es un valor presente, se va a ubicar siempre en el periodo 0, y mi valor A sub 1, que se materializa al final del primer periodo, va a comenzar a crecer en función de ese gradiente geométrico. Es decir, al final del segundo periodo va a ser A sub 1 por 1 más G, al tercer periodo A sub 1 por 1 más G elevado al cuadrado, y en el periodo N de análisis va a ser A sub 1 por 1 más G elevado a la N menos 1. En una forma similar, pero de manera decreciente, el diagrama, el flujo de flujo equivalente, pues es el que ustedes están viendo al lado derecho de la pantalla, en donde el P sub G se ubica en el periodo 0, o en el momento 0, el A sub 1 al finalizar el momento 1, y el último pago o ahorro o inversión en el momento n corresponde a A sub 1 por 1 menos G elevado a la N menos 1. Nuestra ecuación cuando nuestro gradiente es creciente, pues es la que están viendo en la diapositiva. Por favor, apúntenla. Si ustedes abren su hoja de fórmulas, se van a dar cuenta que el último grupo de fórmulas también tiene el mismo diagrama creciente, y la fórmula expresada es la misma que tenemos acá, ¿sí? Sin embargo, en la hoja de fórmulas aparece una fórmula adicional, que es para cuando la G es el porcentaje de crecimiento de las sumas, es igual a la I, que es la tasa de interés o de rentabilidad que tiene la transacción que estamos analizando, o que tiene la situación que estamos analizando. Hagamos unos ejercicios. Primero, dice una entidad financiera le hace a usted un préstamo por un valor de 100 millones de pesos, y el compromiso es pagar ese préstamo en 5 pagos con cuotas anuales vencidas, en donde cada pago o cada cuota crece con la inflación del 7% efectivo anual.
y la tasa pactada para el crédito es equivalente a un 32% efectivo anual. ¿Cuál es el valor de la cuota del primer año? Entonces, fíjense que yo puedo calcular esa cuota del primer año y a partir de la cuota del primer año, conocer cuáles van a ser las siguientes cuotas. Para el primer año va a ser A sub 1, para el segundo va a ser A sub 1 por 1 más la inflación, que es el 7%. Tercer año, A sub 1 por 1 más 0.07 elevado al cuadrado. Y el quinto año, pues va a ser A sub 1 por 1 más 0.7 elevado a la 4. Si aplicamos mi ecuación y despejamos la A, vamos a encontrar que la primera cuota va a ser de 38.460.641 pesos. Hagamos otro ejercicio. Dice, una ingeniera civil que planea su jubilación depositará el 10% de su salario cada año en un fondo accionario de alta tecnología. Esa es su inversión. Si este año su salario acumulado es de 60 millones de pesos, acumulado al final del año, y espera que ese salario se incremente un 3% cada año, ¿cuál será el valor presente del fondo o de todas las inversiones que tiene después de realizar los 15 pagos? O sea, después de 15 años, si rinde a un 6% efectivo anual. Por favor, abran un Excel. Y díganme qué parámetros tenemos conocidos ya en el encabezado de ese ejercicio. Primero, si entendieron el ejercicio. Sí, profe. ¿Qué parámetros ya tenemos conocidos? Tendríamos el valor inicial de su salario, ¿no? Salario, listo. ¿Y eso qué es? En mis factores que se usan en las ecuaciones de matemáticas financieras, ¿qué representaría? Este sería el valor presente, ¿no? No, el valor O pues presente, que es el momento cero, el es lo que capital. quiero hallar. A ver, en el chat tengo 3 observaciones. Dice, ¿ustedes alcanzaron a copiar el ejercicio anterior? Ok, sí, por favor, Oscar, en Moodle tiene ya la diapositiva. Sí, señor, gracias. ¿Qué más conozco, aparte del salario del primer año? ¿Cuál es el A sub 1? La subprima no sería el 10% de ese salario, profe. Sí, señor. El 10% del salario. Es decir, 6 millones de pesos, ¿cierto?
Eso es lo que la ingeniera civil va a depositar al final del periodo 1. ¿Qué más conocen del ejercicio? Tendríamos el % que sería de rendimiento, no sé. ¿Me repites, por favor? No te entendí. Profe, que el 3% ese se tomaría como la tasa a la que va creciendo el salario. O lo que se esperaría que fuera creciendo, ¿no? Vamos a leer nuevamente el ejercicio. Una ingeniera civil que planea su jubilación depositará 10% de su salario cada año en un fondo accionario de alta tecnología. Si este año su salario es de 60 millones de pesos y espera que se incremente 3% cada año, ¿cuál será el valor presente del fondo después de 15 años si rinde un 6% anual? ¿Qué es ese 3%? La tasa de crecimiento del salario. Es una tasa de crecimiento. Y como ya su compañero dijo, tasa de crecimiento, pues ya sabemos que estamos hablando de un gradiente geométrico, ¿cierto? Si hubiera dicho, es el valor de crecimiento, sería un gradiente aritmético, ¿cierto? Si tuviéramos un valor, ¿no? Que todos los años va a colocar 50.000 pesos más, o 100.000, o 10.000, lo que sea. Estaríamos hablando de un gradiente aritmético y no de un gradiente geométrico, ¿cierto? ¿Qué es ese 6% que tengo ahí? ¿Ustedes van siguiendo el ejercicio en su Excel? ¿Lo están haciendo? Sí, profe. Sí, señor. Entonces, ¿qué es ese 6%? Rentabilidad. La rentabilidad, y eso, ¿qué símbolo tienen mis fórmulas de matemáticas financieras? Esa sería la I, ¿no? La I. Ok. ¿Qué es 15 años? Tiempo de composición. El tipo de composición. ¿Qué más? ¿De composición? Periodo. Bueno, número de periodos. Número de periodo. El número de periodos, es decir, la N, ¿cierto? Tiempo de composición o periodo de composición sería otra cosa. ¿Qué más conozco? Me hace falta. ¿Me hace falta algo más? ¿O ya puedo calcular mi valor presente equivalente? El 10%, tenerlo en cuenta. El 10% ya lo tuvimos en cuenta aquí para calcular mi AS1, ¿cierto? Sí, ya. ¿Ya podría calcular el Bueno, valor presente o no? ¿O les hace falta algún término adicional? El número de periodos y pagos que voy a realizar está en años. La tasa de rendimiento está en años. La tasa de crecimiento está en años. Luego ya puedo calcular mi valor presente equivalente, ¿cierto? Aplicando la ecuación sería igual
A sub 1 sobre I menos G por 1 menos 1 más G sobre 1 más I elevado a la N y eso quiere decir que al final o al principio esa serie de pagos que hizo la ingeniera van a ser equivalentes a 69.982.926 pesos. Chequémoslo. Entonces, hagámoslo como un pago único. ¿Qué tenemos por acá? Pues el número de periodos, número de pagos, que va a ser y cuál sería la equivalencia en el periodo 0 o en el momento 0. Vamos a darle un formato a esto. Grilla. La mitad. Entonces, tengo 15 periodos, ¿cierto? ¿Cuánto reservó la ingeniera María Patricia? Buenos días. ¿Cuánto reservó la ingeniera al final del periodo 1? 6 millones de pesos. Los 6 Sí, millones. lo sé. ¿Cuánto reservó al final del periodo 2? Sería como los 6 millones más el 3% que espera que aumente. Al lado izquierdo de la pantalla, ustedes tienen el diagrama de flujo, ¿cierto? Esquemático. Fíjense que al final del periodo 2 reservó A sub 1 por 1 más G elevado a la N, que en este caso es 2, menos 1. Y si yo ya dejé quieto acá, Sí, mi A mira. sub 1 lo puedo dejar fijo, ¿cierto? Mi G lo puedo dejar fijo. Para el periodo 3 habrá reservado 6.365.400 y así sucesivamente hasta el periodo 15, donde habrá reservado 9.075.538. Si utilizamos nuestras fórmulas de equivalencia de pago único, puedo encontrar cuál es el valor presente de cada una de esas series de pagos, de cada uno de esos pagos en el periodo 0, que serían igual al valor futuro sobre
1 más I elevado a la N, ¿cierto? Es decir, que estos 6 millones en el momento cero equivaldrían a 6 millones sobre 1 más I, que es la tasa de rentabilidad del ejercicio, lo puedo dejar fijo, elevado a la N. Un periodo, ¿cierto? De 0 a 1 hay un periodo. Y así para cada uno de los pagos o de las reservas que se están haciendo. María Patricia, ¿cuánto te dio el ejercicio del CDT? Hola, profe, buenos días. Lo que pasa es que teníamos esa duda de los centavos que si aproximábamos a 12, perdón, si a 13 o dejábamos 12. Y te Entonces, conectaste porque te dijeron pilas que te vas a quedar sin ese punto. no, profe, la verdad es que me levanté un poco tarde, pero Ok. sí, ya estaba averiguando. Bueno. ¿Cuánto debería ser el valor equivalente en cero? Pues los 69.982.000 que ya calculamos, ¿cierto? Está igual. ¿Sí lo ven? Como que necesito. Perdón, se cayó la conexión. ¿Hasta dónde me escucharon? Cuando hizo la autosuma fue el último que vimos, profe. Sí, profe, hasta cuando llegamos al valor P. Se dan cuenta que es el mismo, lo mismo que ya habíamos calculado, ¿no? Profe, creo que nos está compartiendo Profe, sí. pantalla. El profe está compartiendo pantalla. Pero Ok. Me voy a cambiar de red para que nos funcione esto mejor. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, profe. ¿Y pueden ver la pantalla? Sí, Sí, profe. profe. Sí, señor. Ok. Si ustedes fueran esa persona que está queriendo hacer un ahorro programado para su jubilación, pues realmente no le interesará conocer el valor equivalente hoy, ¿cierto? Sino cuánto va a ser el valor que voy a tener acumulado al final, ¿cierto? Eso sería lo realmente importante. Cuando ya me vaya a jubilar, es decir, dentro de 15 años, ¿cuánto voy a tener? ¿Cómo calculo ese valor final? Disculpe, profesor, ¿puede repetir eso, por favor? Pues que si yo fuera el ingeniero que estoy haciendo esta serie de ahorros, lo que me interesa no es conocer mi valor presente equivalente, ¿cierto? En el momento cero, pues ya pasó del momento cero. Cuando llegue aquí, o cuando vaya por acá, en el periodo 8, pues ya pasó el momento cero.
Quiero saber cuánto voy a tener ahorrado al final de los 15 periodos. ¿Cómo hallo ese valor? ¿Cómo hallo el valor futuro que voy a tener ahorrado al final de los 15 periodos? Profe, ¿no sería el valor presente multiplicado por 1 más i elevado a la n? Claro, puedo utilizar mis ecuaciones de pago único, ¿cierto? Que dice valor futuro es igual a valor presente por 1 más i elevado a la n, ¿cierto? Es decir, esto por 1 más i, que es el 6%, elevado a la 15. Me va a dar 167 millones. Lo podría haber hecho también con pagos únicos, ¿cierto? Si busco la equivalencia en el periodo 15, pues sería igual al valor presente por 1 más i, el 6%, elevado a la n. Entonces, entre el periodo 1 y el periodo 15 de análisis, ¿cuántos periodos han pasado? ¿Cuántos periodos tengo que mover hacia adelante? 14. 14, ¿cierto? Entonces voy a coger mi 15, lo voy a dejar fijo, menos el periodo en el que estoy. También puedo dejar fijo la tasa, ¿cierto? Este B5 también lo puede dejar fijo. Si los sumo todos, me tienen que dar la misma respuesta, ¿no? 167.718.155, que es lo mismo que ya habíamos calculado. Fíjense que chequearlo con ecuaciones de pago único en Excel es muy sencillo, pero si lo hubiera hecho con la calculadora a mano, pues tendría que haber hecho 15 operaciones y la probabilidad de que me equivoque es mucho mayor, ¿cierto? Frente a una sola operación que hice por este lado. Profe, ¿puedo por favor mirar la ecuación de los 13.565.424, o sea, del periodo 1, para la equivalencia en 15? Ah, ok. Entonces, pues es que no me quedó claro porque, o sea, yo entiendo que son 14 periodos porque pues son los 14 saltos que da, ¿Sí? pero ahí yo hubiese utilizado el 1 y en la siguiente el 2, el 3, el 4, el 5. No, porque lo estás elevando a la 14. Vas a llevarlo 14 periodos hacia adelante. Entonces, la forma de automatizarlo en Excel sería el periodo final menos el periodo actual. Ahí te da los 14. En el siguiente, fíjate que sería el periodo final, 15 menos 4. Desde el periodo 4 al periodo 15, pues se va a mover 11 periodos. Vale. Eso lo estás elevando ahí a la 11. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Muy diferente si voy hacia atrás, porque ahí sí me estoy moviendo 4 periodos hasta el 0, ¿cierto? O 8 periodos hasta el 0 en este caso. Dependiendo cuál es el valor equivalente que estás buscando, si es en el pasado o en el futuro. Profesor, Señora, profe, tengo una pregunta. ¿de acuerdo? ¿Cuál es? Nosotros tomamos la G de 3% porque, porque nos dijeron que ella ahorraba 1% del salario. O sea, si, si hubiera ahorrado el 2% del salario. No.
Estamos tomando el 3% porque dice que espera que se incremente su salario un 3% cada año. Ok. Ella ahorra el 10% del Es salario solo para la todos base. los años. Mira, ella ahorra 10% de su salario todos los años, Ok. pero solo nos están diciendo cuánto gana el primer año, que es 60 millones. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto va a ganar el segundo año? Pues el 60 más el 3%. ¿Ok? Eso sería 60 por 1 más 3%. Sería 61.800.000. Sí, y el ¿Cuánto 10%, reserva? el El 10. 10%. 6.180.000. Sí, Nos da igual, ¿cierto? 6.180.000. sí, profe, ya. O sea, Ya lo lo que está tengo. variando solo es el salario un 3% todos los años. Sí. ¿Sí? Listo. Gracias. Va. Ok. Hagamos 2 ejercicios adicionales. Con ustedes los estoy haciendo al contrario que como lo he hecho con los otros grupos. O sea, con los otros grupos, primero lo hacíamos en Excel y después lo hacíamos en la tableta. Con ustedes lo vamos a hacer primero en la tableta y después en el Excel, si nos da tiempo hoy o si nos da tiempo mañana. ¿Listo? O vamos ejecutando uno en el Excel, uno en la tableta y luego en el Excel, el otro en la tableta y después en el Excel y lo vamos revisando. ¿Les parece? ¿Qué ejercicio vamos a hacer? Pues el mismo que habíamos planteado del padre que quiere hacer un ahorro cuando nace su hijo para cubrir la universidad del hijo, etc. ¿Sí? Entonces, vamos a plantearlo aquí en la tableta primero. Regáleme un segundo, me voy a conectar a la red en la tableta. Y ya lo comparto. Ya están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, profe, ya se Sí, ve. profe. Bueno, listo. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer es como si el padre quisiera reservar dinero para hacer lo siguiente. Momento cero, das el hijo, ¿cierto? Y en ese momento cero, ese padre quiere reservar un valor para el futuro, para la futura educación de su hijo o hija. A los 17 años, cuando su hijo va a entrar a la universidad, pues va a hacer un primer pago. Ese es el primer pago a sub 1, supongamos que es de 5 millones de pesos. Y ese se va a ir incrementando 50.000 pesos.
todos los meses. O cambiémoslo un poco, pongámosle 80.000 pesos todos los meses. Se va a incrementar 80.000 pesos todos los meses. Es decir, en el segundo semestre, cuando su hijo o hija cumpla 17 años y medio, pues va a pagar 5.080.000. En el tercer semestre, cuando ya tenga 18 años, va a pagar 5.160.000. Y así todos los semestres. El cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno y el 10º semestre, que es cuando ya tiene 21 años y medio. La pregunta es, ¿cuál será el valor presente? Entonces, para esto, yo puedo encontrar, utilizando mis ecuaciones de matemáticas financieras, un valor presente ubicado en el periodo 16.5 de dos diagramas diferentes. Un primer diagrama, que es una serie de pagos constantes A igual a 5 millones, más un diagrama de gradientes aritméticos donde esa G va a ser 80.000. Fíjese que sí se cumple, ¿no? Porque ese diagrama en azul tiene mi cero acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Luego, si quiero encontrar mi valor presente en el periodo 16.5, pues este va a ser igual a la A por el factor P dado A, la I semestral y 10. Más la G por el factor P dado G, la I semestral y 10. Luego, si quiero encontrar el valor presente en el periodo 0, este va a ser igual al valor presente en el periodo 16.5 sobre 1 más el interés efectivo anual elevado a la 16.5. ¿Qué nos falta para terminar entonces el ejercicio? Para poderlo evaluar. Conocer cuál era la I, que vamos a suponer que es de un 7% efectivo anual. Y nada más, ¿cierto? ¿Cuál sería mi I semestral? $3.5. Espero que no haya dividido por 2. ¿Cómo pasan de una tasa efectiva a otra tasa efectiva? Tendríamos que aplicar la de 1 más el 7% elevado a la 3.44, media. profesor. Sí, sería 1 más A la la, tasa efectiva anual a la 1 media, ¿no, elevado profe?
a la 1/2, ¿cierto? Porque hay Menos 2 1. semestres en un año, menos 1, como lo está comentando su compañero, ¿cierto? Y eso me daría 3,4408%. Sí, profe. Vale. Entonces desarrollemos. Mi valor presente en el periodo 16,5 es igual. Por favor, todos con sus hojas de fórmulas en la mano para que lo podamos hacer. Al factor es un gradiente, ¿cierto? Pero voy a comenzar con la A. ¿Con cuál comenzamos acá? Me voy a devolver para mirar con cuál comenzamos. En amarillo hicimos la A. Entonces, mi A era 5 millones. Por el factor P dado A, que sería 1 más la I que acabamos de calcular, 0,034408, elevado a la 10 menos 1, sobre 0,034408 por 1 más 0,034408 elevado a la 10. Más la parte del gradiente aritmético, ¿cierto? Más la G, que ya dijimos que era 80.000, por el factor P dado G, que sería 1 más 0,034408 elevado a la 10 menos 0,034408 por 10 menos 1 sobre 0,034408 elevado a la 2 por 1 más 0,034408 elevado a la 10. ¿Cuánto nos da el valor? ¿Alguien lo está haciendo por aparte lo naranja y lo azul? ¿Cuánto me da el valor en naranja? ¿O tienen todo el valor de una vez? No, profe, ya le doy el valor en naranja. Profe, pues el valor de naranja me da 41.707.382 pesos. ¿Cientos qué? 382 pesos. Profe, a mí me dio A mí me dio diferente, profe. 1.839.063. 39.863. Sí.
profe. ¿Otra vez? ¿Me repiten, por favor? 41.839.863.02. 41 millones. 839.863. Listo. Más Profe, a mí me daba lo que le daba a mi compañero anteriormente. Me dio eso, profe, lo que le dio primero a mi compañero. Sí, A mí pero igual, sí. 41.707.382.000.33. ¿será que la diferencia está en que algunos usaron todos los decimales y otros como Pues yo está los acá? usé todos. Yo los tengo tal cual los tenía usted, profe. Así con todos. Hasta el 08 también los tengo yo. Entonces, a ver, ¿este valor que tenemos aquí lo hicieron con todos o con el valor que está ahí en las ecuaciones? No, profe, ese que está ahí, no sé con cuántos los habrán hecho. El otro que yo le había dictado, el de 707.000, sí estaba con todos esos decimales que tienen allí. Con todos los decimales calculados. O sea, punto 034408, etcétera. Ah, no, profe, no. Con esto que tiene aquí en la tabla, en el tablero. Bueno, entonces, por favor, díctame nuevamente el tuyo. ¿700 qué? 41.707.382 pesos. Vale. Y la parte en azul, utilizando los decimales como está escrito acá en la pizarra, ¿cuánto les daría? ¿Cuánto les da? Profe, pues a mí me da de 2.817.046 pesos. Ok. ¿Cuánto nos da la sumatoria? 43, 44 millones, ¿qué? 44.524.428 pesos. Vale. Y después, si busco mi equivalencia en cero, sería igual a los 44.524.428 pesos sobre 1 más el 7% elevado a la 16,5. ¿Cuánto me dará ese valor?
Ese da 14.580.285 pesos. Sí, a mí también me dio eso. 185. 200, profe, con 285. No te escuché bien. ¿Me lo repites, por favor? Al final, profe, es 285. Ya, listo. Hagámoslo en Excel entonces. A ver cuáles son las diferencias usando todos los decimales o cómo se haría. Entonces, ¿qué variables tenemos acá? Tenemos una I, que es 7% anual, que también la puedo calcular semestral, ¿cierto? Tengamos la semestral, que sería igual a 1 más el efectivo anual elevado a la 1 medio, menos 1, me da los 3.44 que ya habíamos calculado. Conozco mi A sub 1, que dijimos que es 5 millones de pesos. Conozco, ¿qué más me hace falta acá? Mi gradiente, ¿cierto? Que dijimos que es 80.000 pesos. Entonces yo podría hacer acá 4 ejercicios diferentes. Voy a colocar periodos en semestres, periodos en años, pagos, equivalencia en 16.5 y equivalencia en 0. Pues periodos en años. Nace mi hijo, periodo 0, o hija. Equivalencia en años lo voy a hacer punto 0, 5, 1, etc. Y así hasta la 21.5, ¿cierto? Vamos a dejar bloqueada esta fila. Para que cuando me mueva, pues... Vamos a bloquearla desde acá. Entonces, pagos. En el periodo 17 se realiza mi primer pago, ¿cierto? De 5 millones de pesos. En el periodo 17.5, en el año 17.5, voy a pagar 5 millones de pesos
más el gradiente, ¿cierto? Que lo voy a dejar fijo. Y así sucesivamente hasta el periodo 21.5. Y busco los periodos en semestres. Bueno, esto ahorita lo hacemos. ¿Es claro esto que acabamos de hacer? Pago 5 millones el primer semestre, 580.000 el segundo, 5.160.000 el tercero, y así en el último semestre se va a pagar 5.720.000. ¿Sí? ¿Sí? Sí, señor. Si quiero buscar cuál es la equivalencia del periodo 16.5, pues puedo utilizar mi ecuación de pago único, ¿cierto? Que dice valor presente es igual a valor futuro sobre 1 más i elevado a la n, donde la i está expresada en semestres y la n también en semestre. Entonces, como si tuviera mi cero acá, ¿cierto? Durante esos 10 semestres, para el primer pago sería igual a 1 más i, que es semestral, la voy a dejar fija, elevado a la n, a la 1. Voy a ir por acá un paréntesis. ¿Sí? Si los sumo todos, me tiene que dar lo mismo que ya calculamos. ¿Cuánto habíamos calculado en el periodo 16.5? 44.524.528. Fíjense que tenemos una diferencia como de 11 pesos. No, 9 pesos. Frente a lo que teníamos con los decimales, ¿cierto? O sea, si redondeo esto a 6 decimales, me debería dar igual. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Sí, señor. ¿Cuál sería entonces la equivalencia en cero? Igual, ¿cierto? Igual a lo que acabamos de hacer acá. Pero lo que está cambiando perdón, por el ruido. Lo que está cambiando, pues, es el periodo y también cambia que si lo voy a hacer anual, pues, cojo la tasa anual. Si lo sumamos todo, mi equivalencia en cero va a ser 14.508.000
282. 580.282. Ahí tenemos una diferencia de 3 pesos. ¿Sí lo ven? Vale. Sí, profe. Sí, Listo. Entonces esa es la forma de chequearlo, de que nuestro ejercicio, digamos, utilizando las fórmulas de matemáticas financieras, pues lo puedo hacer a través de pagos únicos. Mañana, o sea, dejamos hasta aquí la clase hoy. Mañana vamos a hacer un ejercicio similar, pero utilizando gradiente geométrico. O sea, vamos a intentar ajustar el ejercicio un poco más a la realidad. ¿Listo? listo, profe. Por favor, las dudas e inquietudes del ejercicio las resolvemos mañana. Listo, sí, señor. Vale. Entonces, muchas gracias. Nos vemos mañana. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.